Buenas noches. Buenas noches. Continuando con la semana 10, estamos viendo el seguro de incendio. Ahora vamos a ver las modalidades de cobertura, ¿ya? En el seguro de incendio existen hasta 3 modalidades de cobertura, ¿ya? Vamos a ver estas 3 modalidades. Por ejemplo, la primera modalidad que podemos enumerar es a valor total, ¿no? Bajo esta modalidad, ¿no? La compañía de seguros y el asegurado convienen en que a la fecha del inicio de la vigencia de la póliza, el asegurado tiene que fijar la suma asegurada, la cual tiene que ser idéntica al valor declarado de los bienes que conforman toda la materia asegurada. O sea, tienes tú que asegurar el 100% de los valores que estás declarando, ¿ya? Y si durante la vigencia de la póliza el asegurado adquiriera bienes, ¿no? Para ser incorporados dentro de la materia asegurada, el asegurado tiene que informar a la compañía para que se haga el respectivo o la respectiva actualización de la suma asegurada a la fecha de adquisición, ¿no? Solo si se cumple esta condición, ¿no? Esos bienes van a estar incorporados dentro de la materia asegurada. Esta información va a significar una modificación a la solicitud original del asegurado, ¿no? Entonces, eso se va a manejar mediante un endoso, por lo cual se aplica lo estipulado, ¿no? En lo ya dicho. El asegurado tiene que actualizar la suma asegurada en la fecha de modificación o de cada renovación según corresponda. Entonces, ¿cómo es el cálculo en esta cobertura, ¿no? Cálculo de la prima. En esta modalidad, la prima se calculará multiplicando la tasa neta por la suma asegurada, que es igual al valor declarado, ¿no? Valor declarado, la condición sine qua non, tiene que ser igual a la suma asegurada. Entonces, quiere decir que estás asegurando el 100%. Entonces, la prima será la tasa neta por la suma asegurada. Así se calcula la prima en un seguro a valor total. Luego tenemos a primer riesgo relativo, ¿no? Esta es una modalidad también que conviene en la compañía de seguros y el asegurado, en que al momento del inicio de la vigencia de póliza, el asegurado va a fijar una suma asegurada, pero solamente como parte del valor convenido, o perdón, del valor declarado de los bienes, ¿no? O sea, si declara 100 millones, pero le dice, yo tengo 100 millones de valores declarados, pero solamente voy a asegurar 80, ¿no? Entonces, esos son los bienes que conforman la materia asegurada. Este valor debe determinarse de acuerdo con los criterios indicados, ¿no? En la determinación del valor asegurable que se explica en la póliza, ¿no? Igual, si durante la vigencia, ¿no? El asegurado adquiere, ¿no? Bienes que deberían ser incorporados dentro de esta materia asegurada, el asegurado tiene que informar a la compañía de seguros para actualizar el valor declarado en la fecha de adquisición. Solo cuando se cumple esta condición, se darán por incorporados esos bienes en la cobertura. La información de adquisición de estos bienes... Buenas noches, profesor. Disculpe la Hola, hora. Silvia, ¿cómo estás? Constituyen una modificación a la solicitud original del asegurado, ¿no? En
El asegurado siempre tiene que mantener actualizado el valor declarado en la fecha de modificación. ¿Cómo se calcula la prima? Acá la prima se calcula multiplicando la tasa neta a primer riesgo relativo por el valor declarado. Acá es por el valor declarado, ¿ya? Tasa neta a primer riesgo relativo por el valor declarado. Esa es la forma de calcular la prima a primer riesgo relativo. Luego tenemos a primer riesgo absoluto, ¿no? Es otra modalidad en la que conviene la compañía y el asegurado, en que a la fecha de inicio de la vigencia, el asegurado va a fijar una suma asegurada la cual no tiene ninguna relación con el total de valor declarado en la materia de seguro, ¿no? Puede ser cualquier monto. Normalmente estas modalidades de cobertura se utilizan para asegurar dinero, ¿no? ¿Cómo se calcula la prima? Esta modalidad de seguro de prima se calcula multiplicando la tasa neta por la suma asegurada. Entonces, la prima será igual a tasa neta por la suma asegurada. Vamos a ver los riesgos excluidos, ¿ya?, que tenemos en el seguro de incendio. Erupciones volcánicas, terremotos, temblores, ¿no? Todo acto de la naturaleza. Guerra internacional, civil y actos perpetrados por enemigos extranjeros, hostilidades. Asonada, motín, conmoción civil o popular, huelgas, ¿no? Explosión distinta a la proveniente de incendio, ¿no? La explosión siempre tiene que venir o devenir de un incendio. Material para armas nucleares, emisión de radiaciones ionizantes, contaminación por la radioactividad de cualquier combustible nuclear o de cualquier desperdicio, ¿no? Apropiación por terceros de las cosas aseguradas durante el siniestro o después del mismo. O sea, eso indica que el asegurado tiene que velar por las cosas aseguradas, ¿no? Por los bienes asegurados, inclusive durante la ocurrencia del siniestro y también después de este. Objetos averiados o destruidos por fermentación, viso propio, ni los daños ocasionados por la calefacción o la desecación a que hubieran sido sometidos los objetos asegurados. Daños y desperfectos que sufran los aparatos eléctricos y o sus accesorios por una causa inherente a su funcionamiento o por la caída del rayo, aunque en la misma se produzca incendio. Una póliza de incendio puede ser, ¿no?, como seguro de daños a la propiedad a riesgo nombrado, ¿no? Dice acá, se pueden incluir las siguientes cláusulas de acuerdo con las necesidades del riesgo que se analice. Líneas aliadas, tenemos la siguiente, las cuales pasamos a desarrollar, donde lo más importante es conocer muy bien cada una de las coberturas, ¿no? Tenemos cobertura para pérdidas o daños ocasionados directamente por incendio o rayo en instalaciones o aparatos eléctricos, ¿no? Hay que leer bien, ¿no? Se extiende a cubrir las pérdidas o daños que sufran los aparatos, accesorios e instalaciones eléctricas que sean consecuencia directa de rayo o incendio, que tal fenómeno origine o desarrolle. Incendio accidental, aunque provenga de desgaste natural, falla mecánica o eléctrica, defecto de fabricación, uso inadecuado, cortocircuito, arco voltaico, sobrecargas u otras causas inherentes al uso de la electricidad. Esta cláusula, a su vez, que también es llamada línea aliada, tiene exclusiones, ¿no? Es importante reparar en ellas. Las exclusiones son las pérdidas o daños ocasionados por los hechos señalados en el inciso B del primer párrafo de esta cláusula, a menos que se produzca incendio, en cuyo caso se pagará solamente los daños que provienen por incendio, excluyendo las pérdidas o daños ocasionados por las causas especificadas en el mencionado inciso. Pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. Vamos a ver. Ok. Luego tenemos otra cobertura. Es la cobertura para cubrir daños por terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo, ¿no? Entonces sabemos que el terremoto es el movimiento de la corteza terrestre, ¿no? Es un movimiento violento, que ocurre en formas de sacudida y puede durar varios segundos, ¿no? Ahora, dentro de los terremotos hay diferentes clasificaciones, ¿no? Tenemos el terremoto de origen volcánico.
Los sismos volcánicos están directamente relacionados con la actividad volcánica de una región de la Tierra. Usualmente su magnitud no excede de 6.5 grados, pero pueden ser muy dañinos cuando son muy superficiales, o sea que el centro o el epicentro está muy cercano a la superficie. Los terremotos tectónicos. Una placa tectónica o placa litosférica es una gran capa de roca sólida de forma irregular y generalmente compuesta de material oceánico y continental. Su tamaño puede variar de unos cientos miles de kilómetros cuadrados. Las placas del Pacífico y Antártica están entre las de mayores dimensiones. Mapas que muestran las placas, ¿no? Acá tenemos la placa oceánica, la placa continental, ¿no? Esta se va desplazando por debajo, ¿no? De la placa, ¿no? De la placa de Nazca, ¿no? Entonces, la placa sudamericana, que es la parte del continente, está siendo penetrada por esta placa, ¿no? La placa de Nazca, más conocida, ¿no? Nosotros, nuestro país, está ubicado dentro de lo que es el cinturón de fuego, ¿no? Acá vemos un mapa, la parte roja es la incidencia de temblores y terremotos, ¿no? Que ha habido, ¿no? Hay mucha parte de nuestro territorio que está sujeto a estos movimientos telúricos. Conclusión, una cobertura que no puede faltar en ningún seguro es la cobertura de terremoto. ¿Okay? Acá tenemos las placas continentales, ¿no? Donde podemos ver la placa sudamericana con la placa de Nazca, ¿no? Aquí está ubicado, si ustedes se dan cuenta. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la cobertura? ¿No? Dice que en consideración al pago de la extraprima correspondiente, esta se va a extender a cubrir hasta el valor asegurado establecido en la póliza, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de terremoto, temblor, erupción volcánica y fuego subterráneo, ¿no? Los daños cubiertos por esta cláusula, ¿no? Que hayan sido ocasionados directamente por terremoto, temblor, erupción volcánica y fuego subterráneo, darán origen a una reclamación separada por cada uno de estos fenómenos. Sin embargo, si varios de estos, ¿no? se presentan dentro de un periodo de 72 horas consecutivas, se considerará como un solo siniestro y los daños que causen deberán ser comprendidos en una sola reclamación. ¿Ya? Si pasada esas 72 horas ocurriera otro movimiento telúrico, eso ya va a ser materia de otro siniestro y el análisis de otra cobertura. Ahora, las exclusiones, ¿no? No se cubre el costo de reemplazar cualquier clase de frescos, murales o esculturas que forman parte de un edificio o edificios, construcciones aseguradas, a menos que su valor haya sido declarado y asegurado debidamente. El costo adicional necesario para cumplir con cualquier reglamento o ley que norme la construcción o separación de edificios, cuando este costo constituya un monto en exceso del que hubiera sido necesario pagar para reponer los edificios al mismo estado en que se encontraban inmediatamente anterior del siniestro. Pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. Pérdidas o daños por incendio causados por maremotos, salida de mar, marejada u oleaje, aunque estos fueran originados por terremoto, temblor, erupción volcánica y fuego subterráneo. Pérdidas o daños causados por vibraciones o movimientos naturales del subsuelo que sean ajenos al terremoto, temblor, erupción volcánica y fuego subterráneo, tales como hundimientos, desplazamientos y asentamientos que afecten la propiedad asegurada. Pérdidas o daños causados en pozos petroleros y minas de carbón. Luego tenemos la cláusula D, que es la cobertura para cubrir daños materiales, incluyendo los de incendio y de explosión ocasionados por terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo, ¿no? Igual se extiende a cubrir en base al pago de una extra prima, ¿no? Hasta los valores asegurados en la póliza, toda pérdida o daño que incluya los ocurridos por incendio y explosión
y que sufran los bienes asegurados como consecuencia de terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo. Los daños que hayan sido cubiertos por esta cláusula, ¿no?, que hayan sido ocasionados por un terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo, darán origen a una reclamación separada para cada uno de estos fenómenos. Sin embargo, si varios de estos fenómenos ocurrieran dentro de un periodo de 72 horas consecutivas, se considerarán como un solo siniestro y los daños que causen deberán ser comprendidos en una sola reclamación. Exclusiones en esta cláusula. Se excluye o no cubre el costo de reemplazar frescos, murales o esculturas que formen parte del edificio o edificios en construcción aseguradas, a menos que su valor haya sido declarado y asegurado separadamente. El costo adicional necesario para cumplir con cualquier reglamento o ley que norme la construcción o reparación de edificios, ¿no? Pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. Pérdidas o daños causados por maremoto, salida de mar, marejada u oleaje, aunque estos fueron originados por el terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo. Pérdidas o daños causados por vibraciones o movimientos naturales del subsuelo que sean ajenos al terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo, tales como hundimientos, desplazamientos y asentamientos que afecten a la propiedad privada. Pérdidas o daños causados en pozos petroleros y minas de carbón. Deducible, ¿no? Cada reclamo por pérdida o daño material ocasionado de edificios y o contenidos y o bienes quedarán sujetos al deducible indicado en la póliza. Sin embargo, si este seguro comprende 2 o más edificios o riesgos separados en un solo predio, se aplicará un solo deducible por cada siniestro. Luego la cobertura E, o la línea aliada E, cobertura para cubrir daños materiales ocasionados directamente por maremoto, tsunami, salida de mar, marejada y oleaje. La palabra maremoto, ¿no?, para lo que es el significado de esta cláusula, se refiere al fenómeno conocido y aceptado internacionalmente como tsunami, ¿no?, entendida como una o más olas gigantescas que inunden las costas. Exclusiones. Se encuentran excluidas de la presente cláusula las siguientes pérdidas y o daños: los causados por terremoto, temblor, erupción volcánica y o fuego subterráneo; los ocasionados a chatas con absorbentes ni a la tubería que conecta a estas últimas a las instalaciones en tierra; pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. Deducible. Cada reclamación por pérdida o daños materiales ocasionadas a edificios y o contenidos y o bienes quedará sujeta al deducible indicado expresamente en la póliza y será aplicado, ¿no?, por cada siniestro. Si el seguro comprende 2 o más edificios que por riesgos separados dentro de un solo predio, se aplicará un solo deducible por cada siniestro. Línea aliada F. Cobertura para pérdidas y daños directos ocasionados por huracán, ventarrón, tempestad y granizo, caída de aeronaves, impacto de vehículos, humo e incendio, como consecuencia directa de incendio de bosque, monte bajo, praderas, pampas y malezas o del fuego empleado para el despeje de terreno. A veces ocurre de que en la sierra, normalmente un campo que ya fue cultivado, se le suele, ¿no?, es la costumbre, se le suele quemar, ¿no?, totalmente, para que pueda ser un terreno, ¿no?, fácil de poder sembrar nuevamente, ¿no? Entonces, lo que indica en esta cláusula es que también se paga una extra prima, porque eso es un pago adicional, ¿no?, que quedará convenido, de acuerdo a las condiciones de la póliza, que se va a extender a cubrir hasta por los valores asegurados que están indicados en ella, toda pérdida o daño que sufran los bienes asegurados como consecuencia de huracán, ventarrón, tempestad y granizo, caída de aeronaves, impacto de vehículos, humo e incendio como consecuencia directa de incendio del bosque, monte bajo, praderas, pampas, etc.
Vamos a ver las exclusiones de esta cláusula. Está incluido el huracán, el ventarrón, la tempestad y granizo, las pérdidas o daños ocasionadas por maremoto, salida del mar, marejada, oleaje, inundación, pérdidas o daños causados por agua proveniente de un equipo de riego o de regaderas automáticas o de otra tubería, a menos que tal equipo o tubería sufra previamente un daño como resultado directo de huracán, ventarrón, tempestad o granizo. Pérdidas o daños ocasionados al interior de los edificios o los bienes allí contenidos causados por lluvia, arena o polvo, llevados o no por el viento, a menos que el edificio asegurado o que contenga los bienes asegurados sufra previamente daños que dejen aberturas, ¿no?, en los techos, paredes, puertas o ventanas, ocasionados directamente por huracán, ventarrón, tempestad o granizo. A menos que se asegure expresa y específicamente, la compañía aseguradora no será responsable por pérdidas o daños causados a los siguientes bienes: molinos de viento o sustones, toldos, avisos o artefactos publicitarios, chimeneas de metal, antenas de radio y o televisión, adquisición temporal, ¿no?, de los techos o techos de paja o cartón, edificios o el contenido de los mismos en curso de construcción o de reconstrucción, a menos que se hallen completamente techados y con todas sus partes, puertas, ventanas y vidrios instalados. Granos, algodón, cosechas y otros bienes a la intemperie. Ok, seguimos con las exclusiones. Caída de aeronaves, ¿no? La aseguradora no será responsable por pérdidas o daños causados por cualquier aeronave a la cual el asegurado haya dado permiso, para aterrizar en el predio del riesgo asegurado. Impacto de vehículos. La aseguradora no será responsable por pérdidas o daños causados por cualquier vehículo de propiedad del asegurado u operado por este o sus dependientes, de propiedad u operado por el arrendatario o sus dependientes, operado por el tenedor del interés asegurado o sus dependientes. A los senderos, caminos, veredas, céspedes, pistas, puentes y demás infraestructura vial, poste de alumbrado público y telefonía, a los mismos vehículos ni a los contenidos de ellos. Humo. La aseguradora no será responsable por pérdidas o daños causados por el humo de conformidad, ¿no?, de chimenea, tanto de hogares como de aparatos fusibles. Exclusiones para todas las coberturas. El seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre pérdidas o daños directos o consecuenciales de cualquier equipo, ¿no?, o de cualquier tipo. Luego tenemos la cláusula G, que es la cobertura para pérdidas o daños ocasionados directamente por caída de aeronaves, artefactos aéreos u objetos que caigan de ellos, ¿no? Aquí dice, en consideración al pago de la prima extra o extra prima, queda especialmente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, esta se extenderá a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufren los bienes asegurados como consecuencia del impacto de aeronaves o de artefactos aéreos y de objetos que caigan de ellos, conforme lo descrito en las condiciones generales de la póliza. Las exclusiones de esta cláusula. El seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre pérdidas o daños causados por cualquier aeronave a la cual el asegurado haya dado permiso para aterrizar en el predio de riesgo asegurado. Daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. A ver. Sí. Cláusula H o línea aliada H. Cobertura para pérdidas y daños ocasionados directamente por impacto de vehículos, ¿no? Esta línea aliada, que si bien es cierto esto aparece como una exclusión, bajo esta cláusula sí tiene cobertura, ¿ya? Y en base al pago de la prima extra, siempre y cuando la compañía de seguros acuerde con el asegurado, ¿no?,
Entonces, se va a cubrir hasta los valores asegurados toda la pérdida o daño que sufran los bienes como consecuencia del impacto de vehículos, conforme a lo descrito en las condiciones generales de la póliza. Ahora, esta cláusula también tiene sus exclusiones. Bajo la presente cláusula no se cubren las pérdidas o daños causados por cualquier tipo de vehículo de propiedad del asegurado u operado por este o sus dependientes de propiedad o operado por el arrendatario o sus dependientes, operado por el tenedor de interés asegurado o sus dependientes. A los senderos, caminos, veredas, céspedes, pistas, puentes y demás infraestructura vial, postes de alumbrado público y telefonía. Asimismo, vehículos ni a los contenidos de ellos, ¿no? Perdón. Bueno, tenemos cobertura para pérdidas y daños ocasionados directamente por humo, ¿no? Igual también se hace pago de esta prima, ¿no? Y queda convenido que de acuerdo a lo conversado entre el asegurado y la compañía de seguros, esta póliza se extenderá a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la misma, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como ocurrencia, como consecuencia del humo, ¿no? Ahora las exclusiones de esta cláusula. Bajo la presente cláusula no se cubre el humo de chimeneas, tanto de hogares como de aparatos industriales, las pérdidas y o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. Seguimos con el riesgo nombrado, tenemos la línea aliada J, cobertura para daños ocasionados durante o directamente por la lluvia. En consideración, ya saben, ¿no?, al pago de esta prima correspondiente y según lo convenido entre la compañía de seguros y el asegurado, esta se extenderá a cubrir, ¿no?, por los daños perdón, que sufran los bienes asegurados como consecuencia de entrada de agua directa en los edificios provenientes de lluvia, agua no consecuencia, o sea, no consecuencia de la obstrucción o insuficiencia de colectores, desaguaderos y similares. Para efecto de la presente cláusula, se entiende por lluvia la precipitación pluvial en exceso de 2 milímetros en una sola vez y o durante cada periodo de 48 horas registrado por el Instituto Meteorológico del Perú. Causa del siniestro o cláusulas de 48 horas, digamos. Todas las pérdidas o daños que sean consecuencia de lluvia y que se encuentran amparados por la presente cláusula y que ocurran dentro de un periodo de 48 horas ocasionados, ¿no?, de 48 horas consecutivas, perdón, todo va a ser considerado como un solo siniestro. Las exclusiones en esta cláusula, ¿no?, no se va a cubrir las pérdidas y los daños causados por la humedad atmosférica, ¿no?, llovizna y helada, así como los productos por efecto de plagas de otra especie, inclusive por moho y hongos, ¿no? Huracán, ventarrón, tempestad y granizo. Bienes que se encuentran a la intemperie, no debería haber bienes a la intemperie, ¿no? Daños o pérdidas indirectas o consecuenciales de cualquier tipo. Inundación causada por crecida de ríos, desborde de acequias, lagos y lagunas, así como deslizamiento de tierras producido por lluvias, o sea, los famosos huaicos, ¿no? Tenemos luego los cultivos, plantaciones, cosechas en pie, carreteras, pistas, veredas, obras de alcantarillado y otras obras de ingeniería similar. Luego pasamos a la cláusula o línea aliada K, cobertura para daños ocasionados directamente por inundación, ¿no? Igual, el mismo texto casi en consideración al pago de esta prima, ¿no?, queda convenido el previo acuerdo entre la compañía de seguros y el asegurado, que se va a extender a cubrir hasta
por los valores asegurados establecidos en la misma. Las pérdidas, crecida de ríos, desborde de acequias, lagos y lagunas, así como deslizamientos de tierra producidas por lluvia. Cláusula de 48 horas en esta cláusula. Todas las pérdidas o daños que sean consecuencia de lluvia y que se encuentren amparados por la presente cláusula y que ocurran dentro de un periodo de 48 horas consecutivas serán consideradas como un solo siniestro. Tenemos sus exclusiones, ¿no? No se cubren las pérdidas o daños producidos por efecto de plagas, mohos. José Manuel, te va a sonar. Pérdidas o daños producidos por efecto de... ¡De 3 minutos! ¡Tú de 1 minuto! Ok, ahora sí podemos continuar. Tampoco cubre maremoto, tsunami, salida de mar, marejada y oleaje, ¿no? Huracán, ventarrón, tempestad, granizo. Los bienes que se encuentren en campo abierto, ¿no? A menos que estén separados por ríos, ¿no? Acequias, lagos o lagunas, por medio de una pared de material sólido, ladrillo, cemento o concreto, con una altura mínima de 2 metros, o que se encuentren en terraplenes o sobre plataformas o tarimas a una altura mínima de 1 metro con respecto al nivel del resto de la planta o predio. Daños o pérdidas indirectas o consecuenciales de cualquier tipo. Entrada del agua en los edificios proveniente de lluvia, sea o no consecuencia de la obstrucción o insuficiencia de colectores, desaguaderos y similares. No están cubiertos tampoco los cultivos, las plantaciones, cosechas en pie, pistas, veredas, obras de alcantarillado y otras obras de ingeniería similares. Los cultivos, plantaciones y cosechas, ¿no? Tienen una cobertura del seguro agrario, ¿verdad? Para eso ahí sí tienen su cobertura. Luego tenemos la línea aliada L, ¿no? Que es la cobertura para pérdidas o daños ocasionados directamente por agua, ¿no? Igual también se hace pago de una esta prima y queda convenido que de acuerdo a lo pactado entre la compañía de seguros y el asegurado, que se va a extender a cubrir hasta por los valores asegurados indicados en ella, las pérdidas o daños que sufran los bienes asegurados como consecuencia de agua que inunde, se descargue o derrame de tanques, tuberías o aparatos del mismo sistema de circulación de agua y desagüe, de un sistema de calefacción, de aparatos eléctricos o domésticos, aparatos industriales, ¿no? Instalaciones de aire acondicionado y de redes de conducción de agua para la alimentación de instalaciones para protección contra incendio, como consecuencia directa de la rotura, desborde o desperfecto imprevisto y accidental de los mismos. No se cubre en esta cláusula el costo de reparar el desperfecto que originó la pérdida o daño, ¿no? Tampoco se cubre las pérdidas o daños indirectos a consecuencia de cualquier tipo. Pérdidas o daños a las existencias y o mercaderías aseguradas que se encuentren directamente sobre el piso del local, a menos que éstas se encuentren en estantes o parihuelas o tarimas de un mínimo de 15 centímetros de altura a partir del suelo. ¿Okay? Continuamos con la línea aliada M, cobertura para daños por agua y conmociones civiles, daño malicioso, vandalismo y terrorismo, ¿no? Vamos a abrir un poco. Esta se extiende a cubrir, ¿no? Los bienes asegurados que sufran daños materiales causados por la acción de daño malicioso, vandalismo, huelga, conmoción civil y terrorismo, incluida la explosión originada en tales hechos.
Definición de daño malicioso y o vandalismo, ¿no? El acto malicioso o malintencionado de cualquier persona o personas, sea que tal acto se haga durante una alteración del orden público o no. Hay unas condiciones especiales, ¿no? La suma asegurada, ¿no? Para este tipo de cobertura no puede ser restituida. Se agotó, desapareció. Cuando en el momento de un siniestro, ¿no? Los bienes asegurados tengan un valor superior a la cantidad estipulada como valor declarado en la presente póliza, se aplicará el infraseguro correspondiente, por lo que el asegurado será considerado como su propio asegurador por la diferencia y por lo tanto soportará su parte proporcional de la pérdida, ¿no? O perjuicio o daño. Cuando la póliza comprenda varios artículos, la presente estipulación es aplicable a cada uno de estos artículos por separado. El límite de indemnización indicado en la póliza, en las condiciones particulares de la póliza, delimitan, ¿no? La indemnización que le va a corresponder a la compañía de seguros, ¿no? Por cada pérdida o daño amparado por la presente cláusula durante un periodo consecutivo de 72 horas. Si ocurriera estos eventos después de las 72 horas que estamos mencionando, pues el otro evento ya se considera un evento separado, ¿no? Si ocurriera dentro de las 72 horas dos movimientos telúricos, pues todo va a tener que estar, ¿no? Declarado y se cobraría solamente un solo deducible de 72 horas. ¿Ok? Luego tenemos las exclusiones de esta cláusula. No se cubren las pérdidas causadas por interrupción del negocio debido a la extensión de las pérdidas o de las coberturas a proveedores y o distribuidores o impedimento de acceso al predio. La pérdida de daño, costo o gasto causada directa o indirectamente por cualquier interrupción de servicios, energía, gas, agua, comunicaciones, etc. Pérdidas provenientes de contaminación ambiental, virus electrónico o de computadoras, hackers o activos de cohetes o misiles, ¿no? Impacto de cohetes o misiles, la pérdida, daño, costo o gasto causado directa o indirectamente por contaminación biológica o química, debe entenderse que por contaminación, el envenenamiento o prevención y o limitación del uso de objetos debidos a efectos químicos y o sustancias biológicas, ¿no? El terrorismo cibernético, ¿no? Ocasiona daños derivados de manipulación de la información generada, enviada, recibida y almacenada, comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudiera ser, entre otros, el intercambio electrónico de datos, ED o EDI, Internet y el correo electrónico. Vamos a ver ahora lo que sigue correspondiendo a las exclusiones de esta cláusula. Tenemos lo que es guerra, invasión, actos de enemigo extranjero, hostilidad u operaciones bélicas, pérdida o daños cuyo origen tenga como causa directa el intento o la realización de un acto de robo o hurto, sea causado por cualquier persona que tome parte en tales actos, ¿no? A menos que tales actos sean consecuencia directa de los riesgos específicos amparados por esta póliza o por esta cláusula, ¿no? Actos de terrorismo cometidos contra compañías multinacionales que generen pérdidas en más de un país. Y los daños materiales provenientes de tomas realizadas por movimientos armados a caseríos, pueblos o ciudades, así como los derivados de la acción de la autoridad para repelerlos.
Luego tenemos la línea aliada N, ¿no? Que habla de cobertura para pérdidas o daños ocasionados por onda sónica generada por aeronaves, ¿no? Normalmente esto suelen tomar aquellos negocios de empresas, fábricas o casas que están cercanas, ¿no?, a aeropuertos, ¿no? Hay ondas sónicas que son muy fuertes y terminan destrozando, ¿no?, los bienes, ¿no?, que sean de vidrio, ¿no?, o cualquier otro bien que sufre un daño como consecuencia de esta onda sísmica, o esta onda sónica, perdón, ¿no? Igual también se hace un pago de una extra prima, ¿no? Y que a pesar de lo indicado en las condiciones generales de la póliza, esta se extiende a cubrir, ¿no?, las consecuencias de onda sónica y generada por aeronaves. La exclusión es el seguro otorgado bajo esta cláusula no cubre pérdidas o daños indirectos o consecuenciales de cualquier tipo. Ahora vamos a ver la O, cobertura contra rotura accidental de vidrios y o cristales. Igual también se paga en esta prima, ¿no? Se conviene entre el asegurado y la compañía de seguros y se extiende la cobertura, ¿no?, hasta los daños sufridos en cristales o vidrios detallados en este anexo, únicamente como consecuencia de su rotura o rajadura accidental, incluyendo los gastos normales de posesión. La posesión o la aseguradora, perdón, se reserva la facultad de reemplazar los vidrios o cristales materia del siniestro por otros de igual valor y características o responder por una cantidad que no exceda del valor comercial que tuvieran los vidrios o cristales al tiempo del siniestro, quedando cualquier salvamento a favor de la aseguradora. Un momentito, por favor. Seguimos con las exclusiones. Tenemos también las pérdidas o daños causados por la colocación de cualquier vidrio o cristal, por la remoción de su marco o por reparaciones a cualquier marco, ¿no? Las pérdidas y daños que sobrevengan, ¿no?, cuando los vidrios o cristales estén colocados de manera firme y acabada. Pérdidas o daños a los marcos. Pérdidas que pueden ocurrir por rayado u otro daño análogo en cualquier vidrio o cristal. Pérdidas o daños a cualquier adorno, plateado, coloreado, pintado, tallado, grabado, etc. Pérdidas y daños que sean consecuencia de la interrupción o disminución del negocio u otros prejuicios durante el tiempo que transcurra desde el acontecimiento de una rotura y la colocación del vidrio o cristal. Tenemos la cobertura de refrigeración, ¿no? La cobertura P. Esta igual se paga una extra prima, ¿no? Se conviene en las condiciones generales de la póliza y se ponen de acuerdo entre la compañía de seguros y el asegurado que la póliza se extenderá a cubrir hasta por los valores asegurados establecidos en la póliza toda pérdida o daño que sufran las mercancías aseguradas contenidas en las cámaras o aparatos de refrigeración instalados en el local descrito en la póliza, debido a la paralización de dichas cámaras o aparatos por más de 48 horas consecutivas a consecuencia de rotura y o daño y o desperfecto fortuito que ocurren en el mecanismo de las cámaras o de aparatos de refrigeración. Interrupción del suministro público de electricidad siempre que no sea producido deliberadamente por el asegurado o por las autoridades o por escasez de combustible o por sequías. El límite de responsabilidad. La responsabilidad de la aseguradora, bajo esta cláusula, no excederá de la suma asegurada expresamente indicada en las condiciones particulares de la póliza, en una o varias cámaras o aparatos de refrigeración en conjunto,
la aseguradora solo está obligada a indemnizar aquella suma que exceda el monto del deducible indicado en la póliza por cada reclamo. Tenemos la exclusión. La extensión bajo esta cláusula no cubre los daños provenientes de actos premeditados o negligencia del asegurado. Garantía. El asegurado garantiza que las cámaras o aparatos de refrigeración serán inspeccionados regularmente, por lo menos 4 veces al año, por personal especializado a cargo del asegurado, y que todo ajuste, reparación y o sustitución de partes o piezas necesarias para el eficiente mantenimiento de las cámaras o aparatos de refrigeración serán llevados a cabo por cuenta del asegurado. El incumplimiento de esta garantía dará lugar al rechazo del siniestro siempre que se encuentre directamente relacionado a su ocurrencia. Luego tenemos el seguro de daños a la propiedad, llamado también a todo riesgo, ¿no? También es una extensión, ¿no? Para cubrir la propiedad del asegurado descrita en la póliza contra la pérdida o daño físico causado directamente a los bienes asegurados, siempre que ocurra en forma súbita, repentina, violenta, imprevista y accidental durante la vigencia de la misma. Cambio, siempre y cuando no hayan sido causados por alguno de los riesgos específicamente nombrados en el capítulo 4 de las condiciones generales. Ok, vamos. Adicionalmente a las coberturas antes mencionadas, que pueden ser incluidas en las pólizas de incendio a riesgo nombrado, existen cláusulas que pueden ser incluidas en la póliza generalmente sin costo adicional. Ojo, estas cláusulas no tienen costo adicional. Tomen nota, esto es en todo riesgo. Estas cláusulas pueden ser incluidas tanto en la póliza de riesgo nombrado como en las pólizas de todo riesgo. Entre las principales tenemos la siguiente. O sea, no te cuesta nada y sin embargo tienes una cobertura que puede amparar, ¿no?, el riesgo al cual estaría sometido el asegurado. Entonces tenemos la primera cláusula, que es la de almacenamiento de harina de pescado a la intemperie. Igual también se hace el pago de una extraprima correspondiente y queda expresamente convenido que, no obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza, esta cláusula se va a extender a cubrir, ¿no?, hasta el monto de los valores que figuran en ella, los daños materiales que sufra la harina de pescado y sus envases como consecuencia de la mojadura por agua de lluvia. Vamos a ver la cláusula A, cláusula de almacenamiento de harina de pescado a la intemperie. Ojo, acá está a la intemperie. Para efecto de la presente cobertura, se entiende por lluvia toda precipitación pluvial en exceso de 2 milímetros del promedio de precipitaciones de los últimos 5 años de la zona afectada, en una sola vez y o durante cada periodo de 48 horas, ¿no?, registrado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI. Será considerado, ¿no?, como un solo suceso o evento todas las pérdidas por concepto de mojadura o por agua de lluvia ocurridas dentro de cualquier periodo de 48 horas consecutivas. Si ocurriera otro evento similar después de estas primeras 48 horas, pues será otro evento, pues será un segundo evento por el mismo riesgo, ¿no? En este caso, las exclusiones serán las mermas de toda índole, ¿no?, pérdida de calidad de producto y reposición de los envases, salvo pacto en contrario, ¿no?, o el reproceso a consecuencia de la mojadura por agua de lluvia a la harina de pescado, ¿no? Tampoco se cubren los daños por humedad atmosférica, llovizna por el ente, así como los producidos por efectos de plagas de toda especie, inclusive hongos y salmonela. Inundaciones provenientes de crecida de río, desbordes a sequía o deslizamiento de tierras. Aguas regresantes y o estancadas de desagüe, cloacas y desniveles. También las aguas subterráneas.
Hay unas condiciones especiales para esta cláusula, ¿ya? Dice, el almacenamiento de la harina de pescado, ¿no? Tiene que ser de acuerdo a las normas técnicas vigentes que imparte las autoridades competentes, ¿no? Igual deben cumplir con las normas para el almacenamiento de harina de pescado incluidas en la presente cláusula. La diligencia que compete al asegurado en caso de siniestro comprende entre la máxima aireación y exposición al sol a fin de contrarrestar los efectos de la mojadura, así como hacer el proceso y resaque cuando tales operaciones o mojadura de la aseguradora fueren, a juicio de la aseguradora, fueren necesarias para minimizar las pérdidas. El asegurado se obliga a justificar, ¿no?, cada reclamación con una certificación oficial en original. Y esta es extendida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, a título de la propia empresa, en el que se indique la precipitación pluvial había durante el año o el periodo de 48 horas que se produjeron los daños por lluvia, así mismo como el promedio de precipitaciones pluviales en los últimos años para la zona afectada. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones indicadas en la presente cláusula puede ser la liberadora de responsabilidad a la aseguradora siempre que se encuentre relacionado con la ocurrencia del siniestro. ¿Sí? Hay unas normas para el almacenamiento de harina de pescado. El tema de la harina de pescado tiene un componente que se llama combustión espontánea, ¿no? Y esta combustión espontánea se genera siempre en la parte interna, ¿no? Si tú acumulas harina de pescado a la intemperie, en la parte interna se va a generar un calor mucho más arriba de los 33 grados, ¿no? Por lo tanto, va a empezar a prenderse. Y lo único que se va a cubrir, ¿no?, es aquello que ha sufrido esta combustión espontánea, ¿no? Entonces, la norma para el almacenamiento de harina de pescado, ¿no?, tiene que ser almacenarse en un ambiente seco y ventilado, ¿no? Y sobre todo que tenga techo. Si es entre rumas, debe haber una separación mínima de 1 metro entre ruma y ruma. El escape o el espacio mínimo para circulación de vehículos entre rumas debe ser de 4 metros, de 1 metro, ¿no? Una separación mínima de 1 metro hasta 4 metros, que es la circulación de vehículos entre rumas. La orientación de la ruma debe tener la dirección de los vientos predominantes en la zona de manera de facilitar el entrenamiento. El control de temperaturas durante los primeros 21 días debe ser estricto, debiendo preestablecerse procedimientos de contingencia en caso de calentamiento que exceda los límites de tolerancia. La temperatura al momento de envasado no debe superar los 36 grados centígrados. La temperatura personal o temperatura permisible posteriormente será de 55 grados centígrados. Seguimos con la cláusula. Para la adecuada protección de las rumas de harina deben cumplirse con los siguientes pasos, ¿no? Se debe contar con personal con conocimiento y especificaciones designado para mantenimiento del almacén de harina de pescado y debe contar con procedimientos específicos, ¿no?, sobre condiciones para cubrir o descubrir las rumas, normas de manipuleo, accidentes de a tomar en caso de lluvia, forma de amarrar o asegurar los cobertores de las rumas, cuidado de los cobertores, ¿no? El terreno tiene que estar parejo, ¿no?, preferentemente con un ángulo de inclinación que permita el drenaje del agua de lluvia. Y se evite la formación de charcos de agua. En caso de losas de concreto, se debe contar con canaletas o de recolección de agua de lluvias que conduzcan al mar a las pólizas que conduzcan el agua a las pozas, y o sistemas de desagüe del predio. Las canaletas y pozas deben encontrarse limpias y en buen estado.
Se debe contar con un lugar techado para guardar los cobertores debidamente protegidos. La base de la ruma debe estar formada de la siguiente manera. Una primera capa formada por material ripio o similar de 15 centímetros en mínimo de altura, que permite la decantación de agua en caso de lluvia y la nivelación de la base en caso de terrenos de superficie irregular. Esta primera etapa puede ser reemplazada por materiales por costales de arena, ¿no? O material similar. Una segunda capa conformada por costales de arena de una altura mínima de 15 centímetros, ¿no? En caso de usar parihuelas, esta segunda capa no será necesario. Es recomendable que esta segunda capa lleve color distinto al de los sacos de harina que se almacenan. Cobertores de ruma, ¿no? Las rumas deben estar con mantas coberturas de las siguientes características. Uno, el cobertor debe ser de una sola pieza, con uniones termoselladas que impidan totalmente el ingreso de agua y de tal dimensión que la ruma debe quedar totalmente cubierta, ¿no? Sin exponer sacos de harina en la parte superior ni en los costados. El material debe ser polietileno de alta densidad, laminado, impermeable al 100%. La ruma debe preferentemente tener un punto alto a lo largo del eje central de la ruma de manera que se evite la acumulación de agua sobre el cobertor en caso de lluvia. Debe contarse con drisas para una o no más de 4 metros de manera de asegurar el cobertor para que no se vuele, se levante o flamee, exponiendo los sacos con el viento. Las mantas deben mantenerse en buen estado y con la impermeabilidad al 100% durante la vigencia de la póliza. Cláusula de traslado temporal de maquinaria, ¿no? Cláusula B, estamos hablando, ojo, en riesgo nombrado, en riesgo a todo riesgo, ¿ya? La póliza de incendio a todo riesgo. De acuerdo con la presente cláusula, la póliza se extiende a cubrir la maquinaria asegurada cuando temporalmente haya sido trasladada para su limpieza, reparación o reacondicionamiento y o propósitos similares a cualquier local no ocupado por el asegurado y o en tránsito solo contra los riesgos amparados por la póliza y dicho tránsito sea realizado por carretera y o ferrocarril y o vía fluvial y o vía aérea dentro del territorio nacional. ¿Cuáles son las exclusiones, no? Los vehículos automotores, con excepción de los vehículos tipo montacargas, elevadores y carretillas hidráulicas que se utilicen para trasladar los bienes asegurados dentro de los locales declarados como ubicación del riesgo en la póliza. Bienes distintos a maquinarias. Maquinarias aseguradas bajo otras pólizas. Son de aplicación a esta cobertura las condiciones generales del seguro de incendio a todo riesgo y seguro de incendio a riesgo nombrado, según corresponda, en cuanto no se hayan modificadas por esta cláusula. C, cláusula de horno, ¿no? Esta póliza cubre el horno asegurado si resultara dañado o destruido por un incendio que tuviera su origen fuera del mismo. Si el incendio tuviera su origen en el mismo horno o en su alimentador de combustible, estos quedarán excluidos para los efectos de la indemnización del siniestro. Ok, vemos que son varias las cláusulas, ¿no? La cobertura de incendio, sabemos que tiene dos, ¿no? Dos acápites, uno a riesgos nombrados y el otro todo riesgo, ¿no? La condición de estas cláusulas también se les llama líneas aliadas y es importante tener el conocimiento adecuado para saber qué línea aliada se tiene que aplicar para cada negocio, ¿no? Por eso es que nosotros al momento de hacer la verificación o inspección del bien, del riesgo, tenemos que ser muy meticulosos en nuestro análisis, ¿no? Pues de ello va a depender que nuestro cliente quede bien coberturado o probablemente podría quedar descubierto, ¿no? Ante un riesgo que nosotros no hayamos podido tomar en cuenta o evaluar. ¿Ok? Entonces, alumnos, bueno, si es que hay algún comentario, quisiera que me lo digan. Si no, para ya cerrar esta reunión para continuarla el día de mañana a la misma hora. ¿Todo conforme? ¿Todo bien?
¿Ok? Entonces, por favor, lean un puntito que les he puesto en el WhatsApp grupal, ¿ya? Sobre el tema de las tareas. Ya nos estaremos viendo el día de mañana, ya, a ver si que mañana podemos hacer los ejercicios, o si no, a más tardar el día sábado, porque es necesario. Este es un seguro importante y es extenso, ¿no? Como podrán ver, ¿no? En los recursos de lectura. ¿Ok? Me despido de todos ustedes, les agradezco su atención. Buenas noches con todos, cuídense mucho. Buenas noches, profe. Buenas noches con todos.